en su lugar. Y esta ocasión seguimos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es un libro, hemos dicho saciadas veces, imprescindible en la vida de un cristiano. ¿Cuántos somos cristianos esta tarde? Si usted es cristiano, lleva 20 años, 15 años, 10 años, el tiempo que lleve, un año, y usted no ha leído el libro de los Hechos, usted tiene que hacerse preguntas de su evangelio. Usted tiene que ir a su interior y hacerse preguntas como las siguientes. ¿Será que yo soy un hijo de Dios? ¿Será que yo soy un cristiano seguidor de Cristo? Si usted no ha leído el libro de los Hechos, esta es una invitación para que usted haga tiempo, para que usted deje el celular, para que usted busque el espacio, el momento para escudriñar la Biblia. El libro de los Hechos es el libro donde relata el inicio, el desarrollo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos relata en su inicio la ascensión del Señor Jesús y despedida del Señor Jesús, prometiendo el Espíritu Santo para la iglesia. También el libro de los Hechos tiene en resumido 3 viajes misioneros del apóstol Pablo que desarrolló el evangelio por todas las regiones de Asia, Europa y todo el mundo civilizado de aquel entonces. También el libro de los Hechos termina con el relato del apóstol Pablo allá en Roma, predicando en un arresto domiciliar, donde a pesar de estar preso, el apóstol no dejó de predicar el evangelio. Habiendo dado este breve resumen, esta tarde vamos a hablar bajo el título Los exhortadores de la iglesia. El título de esta tarde es Los exhortadores de la iglesia. Vamos a repetirlo todos juntos. Los exhortadores de la iglesia. El capítulo 20 relata en su versículo 1 que después que cesó el alboroto, este alboroto sucedió en el capítulo 19, es decir, en el capítulo anterior al 20 que acabamos de leer. Para entender del alboroto tenemos que leer todo el capítulo 19. El capítulo 19 nos relata en breves circunstancias lo siguiente. Pablo llegó en su institución de Apolos. Apolos se fue a Corinto a predicar y Pablo llegó a Éfeso a predicar. Cuando Pablo llegó a Éfeso a predicar, pues ahí se encontró a los hermanos de Éfeso y Pablo les hizo una pregunta. La pregunta que el apóstol Pablo les hizo fue la siguiente: ¿habéis recibido al Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba haciendo la siguiente pregunta. Cuando ustedes creyeron a Jesús, confesaron sus pecados, lo recibieron y tuvieron una nueva vida en Cristo, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo? Aquellos hermanos, los cuales eran 12, respondieron y dijeron: nosotros ni hemos oído del Espíritu Santo. Hemos aprendido que es así como el estado de la iglesia se encuentra muchas veces. Muchos creyentes, discípulos de Dios, que si usted les hace la pregunta y les dice: hermano, ¿usted conoce al Espíritu Santo? Hermano, ¿usted sabe del Espíritu Santo? Hermano, ¿usted sabe del bautismo del Espíritu Santo? Y como todo creyente común, silvestre y corriente de las iglesias, contestamos y decimos: pues no sabemos, no le hemos conocido, no sabemos cuál es su poder y tampoco le hemos experimentado.
Es así pues como los de Éfeso estaban en el capítulo 19, y es así como el apóstol Pablo los encuentra. Pues luego a esto el apóstol Pablo les habló del Espíritu Santo, ungió, los impuso sus manos sobre ellos y finalmente estos 12 hombres recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es real, porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia y porque un cristiano sin el poder, sin la investidura, sin la llenura del Espíritu Santo es un cristiano incompleto, al igual que Apolos. Habiendo dicho esto, el 19 relata que entonces Pablo empezó a predicar y a pregonar el evangelio en Éfeso. Entonces, después de que Pablo impuso las manos sobre los hermanos de Éfeso, sucedió lo siguiente. Sucedió que Pablo empezó a predicar en Éfeso. Y ahí, por la predicación de Pablo en Éfeso, se dio un alboroto, se dio un algarabío. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo sucedió fue que ahí en Éfeso, los de Éfeso adoraban a la diosa Diana. Y ahí habían unos escultores que hacían templecillos de la diosa Diana. Y cuando Pablo predicó el evangelio de Cristo, los que compraban los templecillos, los que compraban las estatuas, los que compraban los adornos de la diosa Diana, dejaron de comprarlo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues es normal que cuando entra el evangelio en el cristiano, cuando entra el evangelio en un inconverso, cuando entran las buenas nuevas de salvación en una vida, esa persona deja de ser una persona ciega y empieza a ver la luz de Cristo. Así como usted y como yo hemos recibido el evangelio y se nos han abierto los ojos. Usted antes adoraba estatuas. Usted antes iba a Guatemala, a Esquipulas, a pedir milagros. Usted antes se arrodillaba ante santos. Usted antes escuchaba misas y escuchaba a curas. Usted antes iba a la iglesia para adorar a los santos, a los ídolos hechos de palo, a los ídolos pintados por los hombres, a los ídolos que se levantaban. Pero cuando le llegó a usted el evangelio, sus ojos fueron abiertos y se le reveló el evangelio, y usted dejó de pedirle a los hombres, dejó de pedirle a los ídolos y empezó a pedirle a un Dios vivo y verdadero. Entonces lo mismo le pasó a los de Éfeso. Se les abrieron los ojos y empezaron a ver lo que usted empezó a ver. Cuando a ellos se les abrieron los ojos, ellos dejaron de comprar los templecillos de la diosa Diana. Entonces los que vendían los templecillos empezaron a reclamar y empezaron a hacer un alboroto en Éfeso. Y empezaron a decir: este hombre Pablo, que predica el evangelio, nos está quitando los clientes. Este hombre que está predicando de un Cristo resucitado nos quita los clientes. Y es así como el evangelio es una lucha entre el mundo y el espíritu. Es así como el evangelio es una lucha entre el espíritu y la carne. Es así como el evangelio es una lucha entre dos poderes: el poder celestial y el poder terrenal. O usted es de Cristo o usted es del mundo. O usted hace las cosas del espíritu, por medio del espíritu, o usted hace las cosas de la carne, en la carne, por medio de la carne. ¿Y cómo se da esto? Pues es un conflicto entre el espíritu y la carne. Es un conflicto entre dos reinos. ¿Y cuál es el reino celestial? Pues el reino que defiende los valores celestiales. ¿Y cuál es el reino terrenal? El reino que defiende los valores de esta tierra. Y cuando ambos chocan, se genera un cortocircuito. Y cuando ambos poderes, cuando ambos reinos chocan, se genera un alboroto. Y cuando el poder del cielo se choca con los intereses de la tierra, pues los intereses terrenales saltan y dicen: ¿cómo es que aquella persona que antes adoraba a Diana ahora va a adorar a un Cristo vivo? ¿Cómo es que antes aquella persona que adoraba las estatuas, adoraba los ídolos terrenales, adoraba a las diosas de esta tierra, ahora va a adorar a un Cristo vivo? Y es así como, al igual que el pueblo hebreo, el mismo faraón
después de haber liberado al pueblo de Israel, reclamó la misma adoración de Israel. Y ustedes recuerdan de que el pueblo hebreo ya se iba, ya se había ido, y ya estaban camino al desierto, pero Faraón se molestó de que ya no estaba con ellos el pueblo hebreo, que ya no había quien le edificara sus templos, que ya no había quien le edificara sus ruinas, que ya no había mano de obra que le hiciera lo que él quisiera. Se dio cuenta de que él ya no tenía esclavos ahí en Egipto. Y lo que sucede es que cuando el diablo, representado en Faraón, se da cuenta que los que antes le servían, que los que antes le adoraban, que los que antes le daban devoto y adoración, ahora ya no le hacen devoto, entonces el diablo reacciona y el diablo requiere y hace un alboroto y quiere que aquellos que antes le adoraban le sigan adorando, que aquellos que eran esclavos sigan siendo esclavos. Pero bendita gracia, bendita misericordia, que Dios siempre que libera a sus hijos, Él termina la buena obra que Él ha iniciado. Bendita gracia de Dios, que a pesar de que el diablo reaccione, que a pesar de que el diablo quiera recuperar el terreno perdido, que a pesar de que el diablo quiera recuperar los que antes le servían, bendito Dios de que Él no permite que los que un día fuimos liberados no podamos regresar a las esclavitudes del diablo. Pero en Éfeso hubo un alboroto. ¿Y cuál fue el alboroto? Los que vendían los templecillos de Diana dijeron: miren, los negocios se nos han caído. Así como una cervecería diría: mire, desde que llegó el evangelio a esta colonia, desde que el hermano fulano abrió la reunión, yo dejo de vender cervezas. Desde que el hermano abrió la reunión en el pasaje, la tienda que vende cervezas ya no vende la misma cantidad de cervezas. Entonces reaccionaron y dijeron: hagamos algo, hagamos un alboroto, no permitamos que este hombre, Pablo, que anda predicando el evangelio, siga predicando. Y entonces se levantaron en contra de Pablo, hicieron una huelga para detener este evangelio. Pero el diablo se puede levantar con alborotos, el diablo se puede levantar con escándalos, el diablo se puede levantar con ataques a sus hijos. Pero a pesar de que el diablo se levante, pero a pesar de que el diablo haga cualquier alboroto, pero a pesar de que el diablo quiera hacer lo que sea, el que está con nosotros es mayor y es más fuerte, y Él es el que nos ha encomendado la buena obra del Señor. Y aunque el diablo se levante y aunque el diablo haga alboroto, Cristo y su evangelio no se detiene. Se sigue predicando en los pasajes, se sigue predicando en las casas, se sigue predicando en los países. El evangelio de Cristo no se detuvo en Éfeso y no se ha detenido hasta la fecha. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Después entonces de este alboroto entramos al capítulo 20. Y es ahí donde leímos que dice: y después que cesó el alboroto, ya ahora sabemos cuál fue el alboroto. Entonces, cuando cesó el alboroto, Pablo ya había bautizado en Espíritu Santo y fuego a los de Éfeso. Pablo ya había predicado, ya se le había levantado todo Éfeso en contra de él. Y después que bajó el fuego, se calmó la gente en Éfeso. Entonces vino Pablo y llamó a los hermanos, llamó a los discípulos. Y después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, dice. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Es por eso que hemos titulado esta tarde: los exhortadores de la iglesia. Entonces dice que habiéndolos exhortado y abrazado. Entonces, Pablo era un exhortador en la iglesia primitiva. En primer lugar, usted y yo vamos a aprender 3 puntos esta tarde. Primero, ¿qué es la exhortación? En segundo, ¿cómo se desarrolla la exhortación dentro de la iglesia?
Y en tercero vamos a ver ejemplos de la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Bueno, pues la exhortación es, el sinónimo de exhortar es animar, instar, amonestar. El sinónimo de exhortación es consolar, enseñar, rogar e invitar a las personas a dos cosas. Número uno, la exhortación llama a la persona a santificarse en primer lugar. Y dos, a separarse del mundo. Entonces, la exhortación dentro de la iglesia es ese ánimo pronto que viene. Es ese hermano dentro de la iglesia que tiene un don del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia se mueven muchos y diferentes dones dentro de la iglesia. La exhortación es un don espiritual. Y es un don que viene sobre los creyentes para levantar, para animar, para edificar, para consolar y para ayudarnos unos con otros. ¿Sabía usted que si usted como creyente no estuviera dentro de una congregación, hace ratos, escúchelo bien, hace ratos ya lo hubiéramos sepultado a usted espiritualmente? Hace ratos usted ya estuviera en el mundo. Hace ratos usted ya estuviera practicando lo mismo que antes practicaba en el mundo o peor. ¿Y qué es lo que a usted y a mí nos anima, nos sostiene? Pues todo creyente que está dentro de la congregación, que está dentro de la manada, que está dentro de la iglesia de Cristo, aquí en la congregación de los santos, nos exhortamos, nos animamos, nos empujamos, nos motivamos unos con otros. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado en momentos de debilidad? En momentos de desánimos. Pero ha llegado un hermano con una palabra. Pero ha llegado un hermano en la fe con una nueva visión. Pero ha llegado otro a levantarnos, a empujarnos, a animarnos. Y después de esa simple palabra, después de ese simple ánimo, después de esa simple compañía, usted se ha rehabilitado y se ha reanimado en la fe. ¿Y por qué es eso? Porque el don del Espíritu Santo que está en ese hermano de exhortación ha servido, y ese hermano se ha dejado usar por el Espíritu Santo para animar, levantar, consolar y levantar a otro creyente en la fe. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, exhortar es animar. Exhortar es aquel hermano en la iglesia que tiene el don del Espíritu Santo, que motiva a los creyentes a tener una fe más profunda en Cristo, para que el fruto del Espíritu sea evidente en ese otro hermano. Y número dos, para que ese hermano se separe del mundo. Entonces, el exhortador es el hermano dentro de la congregación que siempre nos está animando, que siempre nos está motivando, que siempre nos está empujando, que siempre tiene palabras, actitudes, ánimos de fe. Ahora, ¿quién es el que exhorta y quién es el que anima a ese hermano exhortador?
Pablo era un exhortador. Los pastores son exhortadores. Pero ¿quién exhorta y quién anima y quién levanta a ese exhortador? ¿Quién es el que lo dirige? ¿Quién es el que lo empuja? Pues hay uno más exhortador que ese hermano dentro de la iglesia. Hay uno más exhortador que el mismo apóstol Pablo. Hay uno que es el orquestador de los exhortadores dentro de la iglesia. ¿Y ese cómo se llama? Pues iglesia, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el mejor animador, Él es el mejor consolador. Y dijo el mismo Jesús: y yo les hago una promesa, que yo me voy a ir, pero va a venir uno que los va a consolar, y va a haber uno que los va a animar, y va a haber uno que va a estar con ustedes. Ustedes, discípulos, no van a estar solos. Yo les prometo que les voy a enviar al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios, al que le vamos a dar una ofrenda de palmas esta tarde. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Para que usted vea quién es el que exhorta y quién es el que anima a los exhortadores dentro de la iglesia. Lo tenemos todos. Y de igual manera, ¿quién dice ahí? El Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ¿qué dice ahí? Pero el mismo Espíritu intercede ¿por quién? Por nosotros. ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuántos se alegran por esa intercesión? Entonces el Espíritu Santo, ¿cuántos se alegran porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia? Entonces el Espíritu Santo intercede por usted y por mí. El Espíritu Santo está llorando. El Espíritu Santo está derramando lágrimas. El Espíritu Santo está intercediendo. El Espíritu Santo está rogando con gemidos indecibles. Y está diciendo: Señor, levanta a ese hermano que está dormido. Señor, levanta a ese hermano que se viene a dormir al culto en la predicación. Señor, levanta a ese hermano que lleva 10 años en un adormecimiento espiritual. Levántalo. Señor, levanta a esa diaconisa que solo es rebeldía y desobediencia. Señor, levántalo. Y el Espíritu está intercediendo por su iglesia. Y el Espíritu está llorando para que usted y yo entendamos y caigamos en 20 que sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos durar un solo día en la vida cristiana. El Espíritu Santo está rogando. Entonces el Espíritu Santo está intercediendo por su iglesia. El Espíritu Santo está exhortando. El Espíritu Santo está dirigiendo la orquesta de los exhortadores. Entonces, el orquestador de los exhortadores es el Espíritu Santo. Entonces de ahí vienen los exhortadores dentro de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es el líder, digamos, el jefe, el que lidera la obra de exhortación dentro de la iglesia. Entonces después viene un apóstol Pablo a exhortar a la iglesia. Después vienen los pastores a exhortar a la iglesia. Después vienen los maestros a exhortar a la iglesia. Después vienen los evangelistas a exhortar a la iglesia. Después vienen los diáconos a exhortar a la iglesia. Después vienen los hermanos a exhortar a la iglesia. Después vienen los obreros a exhortar a la iglesia. Y todo para que la iglesia se mantenga firme en los caminos de Dios. Entonces los exhortadores hacen dos cosas, decía.
Uno, velan por la vida espiritual y la fe cristiana de ese cristiano. Y dos, ruegan para que ese cristiano se aleje del mundo. El exhortador quiere que el cristiano crezca en la fe. En la predicación de la mañana, el pastor predicó un mensaje maravilloso de la oración del crecimiento espiritual, en donde él hablaba el fenómeno que existe dentro de la iglesia de un hijo de Dios que no ha crecido, que se mantiene fenómeno sin crecer. No crece en fe, no crece en amor, no crece en obediencia, no crece en nada. ¿Y a qué se debe que un cristiano no crece? Es algo anormal, decía él. Entonces el exhortador, el mayor exhortador, que es el Espíritu Santo, quiere que la iglesia crezca en fe y se separe del mundo, que aborrezca el mundo, que deteste el mundo, que odia al mundo como Cristo odia el pecado y al mundo, que aborrezca las cosas del mundo, que le dé vómito, que le dé vasca al mundo, que diga: yo ya no soy de este mundo, yo soy extranjero y peregrino. Pero que no solamente lo diga, que lo viva, que lo actúe, que lo lleve en la sangre, que lo enseñe a sus hijos, que le enseñe a su familia, que se note que esa persona detesta al mundo y ama a Cristo. Entonces los exhortadores hacen dos cosas: motivan, instan, ruegan, lloran como el Espíritu Santo. Es por eso que muchos hermanos le ruegan a usted para que venga a la iglesia, con que ustedes tendrían que estar en unos niveles que no le tendrían que andar rogando. Pero el hermano no deja de rogar, pero el pastor no deja de rogar en el púlpito. ¿Y por qué es eso? Porque son los exhortadores de la iglesia, porque son los que están haciendo la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1, para que usted pueda ver cómo el exhortador busca estos dos puntos. Número 1, está ocupado en la vida espiritual del creyente, y número 2, que ese creyente se aleje del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo tenemos todos. Así que, hermanos, ¿qué dice ahí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo es un exhortador de la iglesia primitiva, pero también se ha convertido en un exhortador de la iglesia actual. Y él mismo dice: os ruego. Así como el Espíritu Santo ruega por nosotros, así Pablo ruega por la iglesia de Éfeso y lo de Roma. Y también Pablo está rogando por la iglesia del siglo XXI. Y así por eso es que los pastores ruegan, gimen, para que las ovejas se les revele el evangelio. Es por eso que los pastores viven orando. ¿Y sabe por qué oran los pastores? Para que las ovejas se les abra y se les abra el entendimiento del verdadero evangelio de Cristo. Están rogando para que usted y para que a mí se nos caigamos en 20 del verdadero evangelio de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Abra su Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Lo tenemos todos. Y digo pues, andad que en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo entonces escribe esto a los romanos y a los gálatas, y ruega diciendo: hermanos,
ruego por las misericordias de Dios que ustedes, su fe crezca. Porque un exhortador lo que busca es que la vida del otro creyente crezca. Un exhortador es el que se preocupa, es el que ora por la fe de su hermano. Un exhortador es el que está pendiente de que aquel no caiga. Un exhortador es alguien que está animando. Un exhortador es alguien que está instando. Un exhortador es alguien que está amonestando. Un exhortador es el que está invitando a que crezcamos en la fe. Un exhortador es el que está consolando, está animando, está enseñando, está rogando. No sé si usted ha notado, pero yo me he hecho la pregunta y he dicho, ¿y el pastor no se cansará de rogarnos a nosotros? Yo me he hecho la pregunta, ¿qué interés tiene él como un ser humano de que yo crezca en la fe? ¿Qué interés? Yo he estado sentado analizándolo, viéndolo a él cómo ruega, cómo llora, cómo grita, cómo empuja, cómo nos motiva. Y yo me he hecho la pregunta, ¿qué interés, qué ganancia tiene él porque yo crezca en la fe? ¿Qué negocio? Pues un negocio carnal no tiene. Pero ahora entendemos que tiene un negocio espiritual. Que ahora entendemos que él es un exhortador. Que todo pastor es un exhortador, es un animador. Que todo pastor es alguien que insta, que amonesta, que regaña, que invita, que empuja a las ovejas. ¿Y las empuja a qué? Las empuja a que su fe crezca, a que su evangelio sea un evangelio genuino y a que aborrezcan el mundo más que todas las cosas y que sigan a Cristo. Y démosle la gloria a Dios y démosle el agradecimiento a Dios porque hay exhortadores dentro de la iglesia que nos están empujando, que nos están motivando, que nos están dirigiendo a Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, dentro de la iglesia, el mayor exhortador es el Espíritu Santo. Pablo era por naturaleza un exhortador. Entonces por eso dice, llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para salir a Macedonia. Entonces pasó el alboroto en Éfeso. Y entonces después vino él y los exhortó, los animó. Les dijo, miren, se levantaron los de la diosa Diana, mire, el pueblo se levantó. Eso es normal. Eso es normal. Pero a pesar de que haya todo eso, ustedes sigan en la fe. Como todo cristiano, aquí en Éfeso permanezcan, anímense, levántense y no vayan a decaer. Aunque les hagan huelgas, aunque le digan lo que le digan. Y es por eso que en la iglesia siempre decimos, aunque le tiren la puerta, aunque usted vaya en contra de este mundo, si usted no está sufriendo por la causa de Cristo, es porque usted no está yendo en contra del mundo. Si usted no está recibiendo problemas, es porque usted no está yendo en contra de este mundo. Pero si usted se tira en sentido contrario en ese bulevar del ejército, desde el momento que usted toma la decisión, usted ya está teniendo problemas. Pero si usted tiene problemas por la causa de Cristo, dice el Señor, el que pierda su vida por la causa mía, bendito la va a ganar allá en el cielo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, hermano, yo puedo ser un exhortador, ¿sí? Hay hermanos aquí que son exhortadores. Un obrero, un anfitrión, un diácono, todos exhortamos y nos exhortamos unos a otros. ¿Y eso qué es? Es un don del Espíritu Santo en usted. Solo desde el hecho que usted se levante, se ponga su uniforme y usted venga, usted ya está animando y exhortando a otro creyente. Solo desde el hecho que usted, aunque sea a dormidas adentro del culto, pero usted está aquí, usted está animando a su familia, está levantando a otro. Solo con que el hecho que usted está
Usted está animando a otro creyente a venir a la iglesia. Y ya usted es un exhortador. Entonces, dentro de la iglesia, el exhortador está en nosotros. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos exhorta, Él nos anima. Y es por eso que nosotros exhortamos y animamos a los otros hermanos. Cuando predicamos, exhortamos. Cuando hablamos de Cristo, exhortamos. Cuando subimos a la gente al bus, exhortamos. Cuando usted ruega a doña Panchito para que se suba al bus, usted está exhortando. Cuando usted jala del pelo, cuando usted va a bañar a la otra hermana para que venga a la iglesia, usted está exhortando dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sabía usted que los hermanos tienen que ir a bañar a la otra hermana? Hermana, aquí está el jabón. Hermana, ya se lavó los dientes. Ahorita me los voy a ir a lavar. Y la pregunta es, ¿qué negocio tiene esa hermana porque la otra vaya? Es que el Espíritu Santo la ha exhortado a ella y ahora ella se convierte en una exhortadora de Cristo. Y esa hermana está siendo usada por Dios. Y ese hermano está siendo usado dentro del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo hay muchos dones. Y dentro del cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Cada miembro es diferente. Cada miembro es usado de una manera diferente, pero todos son diferentes, pero todos son usados por el mismo Espíritu. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, usted y yo estamos siendo usados. Usted y yo podemos ser usados al exhortarnos unos con los otros. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, enseñanza. El que, dice el 8, como dice, el que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. El que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que nace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Ahí usted puede ver primero lo que le estaba diciendo. Un mismo cuerpo con diferentes miembros, pero un solo espíritu. Pero también usted puede ver ahí el don de la exhortación, separado, como un don más dentro de la iglesia. Ahí usted puede ver que hay diferentes dones dentro de la iglesia. Están los apóstoles, están los profetas y evangelistas, están los pastores, están los ancianos u obispos, están los maestros dentro de la congregación, están los diáconos, están los administradores, están los exhortadores, están los dadores, están los consoladores. Y todos esos, ¿a dónde están? Dentro de la iglesia. Y todos esos pertenecen ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Y todos esos son diferentes, usados de diferente manera, pero por el mismo Espíritu. ¿Y para qué? Para consolar,
para animar, para levantar, para redarguir, para levantar, para exhortar y para levantar al cuerpo de Cristo. Cuando usted enseña dentro de la congregación, no es para que usted se vanagloríe, es para que usted fortalezca el cuerpo de Cristo. Cuando usted exhorta dentro de la congregación es para que el cuerpo de Cristo sea reanimado, sea rehabilitado. Entonces, el apóstol Pablo era un exhortador por naturaleza. Tenía el don. A él lo que le interesaba era que las personas creyeran en el evangelio y detestaran el mundo. Y eso es lo que el Espíritu Santo busca. Que usted crezca, que yo crezca en el evangelio y que detestemos el mundo. El exhortador entonces del apóstol Pablo estaba ahí exhortando a los de Éfeso antes de irse a Macedonia, que es Europa. Antes de irse, él los exhortó, los levantó y los consoló. Es por eso que dentro de la iglesia hay hermanos que son consoladores. Una palabra de ellos en medio de una enfermedad consuela. Una palabra, una frase. Y aquel que se siente desconsolado es consolado. Y usted dice, ese hermano me sanó, esa predicación me sanó. Hay hermanos que solamente con la alabanza, con cantar un cántico de adoración, consuelan, sanan y reaniman al otro. ¿Y qué es eso? Es el mismo Espíritu trabajando en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos han sido consolados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido exhortados dentro de la iglesia por el Espíritu Santo? Todos hemos sido animados, todos hemos sido exhortados, todos hemos sido motivados para estar caminando en los caminos de Cristo. Si usted no hubiera sido consolado, si usted no hubiera sido animado, si usted no hubiera sido exhortado por los exhortadores dentro de la iglesia, hace ratos ya le hubiéramos sembrado un árbol en su sepulcro espiritual. Hace ratos usted ya se hubiera ido de los caminos de Cristo. Pero bendita gracia de Dios por los exhortadores dentro de la iglesia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Primera de Corintios 14, versículo 1, lo tenemos todos. Seguid el amor. ¿Y qué dice ahí? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación. ¿Y qué más? Exhortación. ¿Y qué más? Y consolación. ¿Cuántos han sido exhortados por medio de la palabra de Dios? Hemos sido exhortados, edificados. Entonces dice Pablo a los Corintios, procuren el don espiritual. Iglesia, si usted no sabía de que usted puede ser un exhortador, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero ser un exhortador dentro de la iglesia. Yo quiero ser un consolador. Yo quiero que cuando yo predique, yo quiero que cuando yo agarre esa reunión, yo quiero que cuando yo esté en mi hogar de restauración, yo quiero que cuando esté ahí, yo pueda consolar, reanimar, exhortar, consolar al pueblo de Cristo. Yo quiero que las personas se sientan motivadas, levantadas con una palabra que tú me des. Procurad los dones espirituales. Si usted no lo sabía, usted puede ser un exhortador dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia primitiva habían varios exhortadores. Uno de ellos era Pablo, por supuesto. Otro era Bernabé, quien era su gran compañía. Otro de ellos era Timoteo. Otro de ellos era Pedro. Otro exhortador dentro de la iglesia era Juan. Y así la iglesia primitiva estaba lleno de exhortadores. ¿Y por qué todo eso?
Porque el Espíritu Santo no deja de exhortar a su iglesia. Porque el Espíritu Santo trae palabra a tiempo y fuera de tiempo, trae ánimo a tiempo y fuera de ánimo. Porque el Espíritu Santo siempre está exhortando a su iglesia. Y llegó la noticia de estas cosas que habían oído a la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 11, versículo 22. Abra su Biblia para que usted vea cómo Bernabé era un exhortador dentro de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 11, versículo 22. Lo tenemos todos. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese a Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué dice ahí? Y exhortó a todos con propósito de corazón que permaneciesen ¿qué? Fieles en el Señor. Hechos 14, versículo 22. ¿Lo tenemos todos? Confirmando el que dice ahí, los ánimos de los discípulos. ¿Y qué más dice ahí? Exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La exhortación, iglesia, es un don espiritual. Es un regalo del Espíritu para el creyente, para la iglesia, para edificación de la iglesia. Bernabé fue un exhortador, Timoteo fue un exhortador, Pablo fue un exhortador. Y así puedo seguirle leyendo versículos de cómo todos estos fueron exhortadores. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para qué estamos puestos, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Timoteo, exhortador. Pablo, exhortador. Bernabé, exhortador. Juan, exhortador. Y todos exhortadores. ¿Y por qué todo esto? Porque son dones espirituales. Porque el mismo Espíritu que está orquestando toda la obra de exhortación dentro de la iglesia es el mismo Espíritu que siempre está exhortando a la iglesia. ¿Y qué nos enseña Pablo en este capítulo 20, versículo 1? Que él antes de irse exhortó a la iglesia de Éfeso. Antes de irse a Macedonia, él se aseguró de exhortarlos y dice, y de abrazarlos. La exhortación es como un abrazo. La exhortación es un abrazo en la fe. La exhortación es un abrazo. ¿Y qué significa un abrazo? Un abrazo significa de hermano a hermano, de débil a débil, de persona, de hermano en Cristo a hermano en Cristo. Un abrazo significa estamos en el mismo nivel, estamos en el mismo lugar, estamos en la misma lucha, pero ánimo, hermano en Cristo. Un día usted y yo vamos a coronar la buena carrera en Cristo Jesús. Una exhortación es un abrazo espiritual que un hermano le dice al otro hermano: hermano, no se me caiga, hermano, no se me desfallezca, hermano, siga viniendo a sus cultos, hermano, no deje de congregarse, hermano, siga viniendo a la iglesia, y eso un día, tarde o temprano, lo vamos a celebrar allá en el cielo. Vamos a darle una ofrenda de palmas de Dios en esta hora. Entonces Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso. Iglesia, usted y yo al igual tenemos que animarnos, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Cuando usted vea a su otro hermano que ha decaído, cuando usted vea a otro que no está viniendo, cuando usted vea a otro, ore por él.
Cuando usted vea que el otro ya anda todo empulgado y dice el pastor, todo enchiripulqueado, usted ore por esa persona, usted motívelo. Cuando usted vea a otra compañera diaconisa que ya ni quiere ponerse la mantelina y anda en rebeldía, usted ore por ella, anímela, hermana, dígale vamos adelante. Cuando usted vea a una hermana que ya se anda subiendo la falda hasta arriba, no le diga nada, pero ore por ella y dígale, Señor, oro por su vida, oro para que el mundo no la conquiste, oro para que tú la levantes, oro para que tú le reveles el verdadero evangelio de Cristo. Exhortémonos unos a otros, sigamos animándonos unos a otros. Hay ocasiones que usted se molesta, hay ocasiones que usted dice, este hermano, ¿por qué me empuja? Hay ocasiones que usted dice, y este hermano, ¿por qué gritan? Y hay ocasiones que usted dice, este pastor, ¿por qué sigue motivándonos y exhortándonos? Cuando usted entiende que es un don espiritual, agradezca y dele gracias a Dios por los pastores, dele gracias a Dios por los siervos que aún exhortan a su iglesia y no dejan de ser exhortados dentro de la iglesia. De gracias a Dios. Y hay quien nos empuja. Muchas veces usted y yo reclamamos. Muchas veces usted y yo dice, ay, ¿por qué otra vez otro culto? Nos acaba de tocar al distrito 5 la oración del sábado y hoy nos va a volver a tocar. Y muchas veces vivimos sin entender que la exhortación, que la animación, que el Espíritu es el que nos está exhortando y nos levanta. ¿Y para qué? Para que usted permanezca en la fe, para que yo permanezca en la fe y odiemos y detestemos el mundo. Pero Pablo vino, no solo era un exhortador, sino que animaba a otros a que exhortaran también. Así como el Espíritu nos está animando ahora a usted y a mí para que seamos exhortadores. Entonces Pablo anima a Timoteo, a su estudiante, y le dice, anime, predique, hable, no deje de hablar. Abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, con lo cual vamos a finalizar. Así como un exhortador anima a otro exhortador a seguir exhortando. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, lo tenemos todos. 2 de Timoteo 4, 1 dice, ¿lo tenemos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Y qué dice ahí? Que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y que más y fuera de tiempo, redarguye, reprende y que más dice ahí, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, siendo teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el Espíritu Santo exhorta a Pablo, y Pablo, siendo un exhortador, exhorta a la iglesia de Éfeso. Pero Pablo no se queda sin exhortar a la iglesia de Éfeso, sino que Pablo le dice a sus discípulos como Timoteo, Timoteo, exhorta, predica. Y es por eso que un predicador no puede no puede negociar la verdad. Porque la verdad es innegociable, porque la verdad es la que nos va a libertad, porque el evangelio es el que nos va a libertad, porque el evangelio es el que nos abre los corazones, el evangelio es el que revela y escudriña los corazones. Y por eso le dice, Timoteo, predica la palabra, instruye, reprende, exhorta con paciencia. Es decir, no le tenga miedo al otro hermano. Cuando usted va a predicar la palabra de Dios, usted predique lo que el Espíritu Santo le pone, y el Espíritu Santo es el que va a redarguir, el Espíritu Santo es el que lo va a tocar, el Espíritu Santo el que va a hacer la buena obra en la otra persona. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En otras palabras, le da ánimo a Timoteo para exhortar. Hay ocasiones que uno dice, ¿yo por qué tengo que andar diciéndole al otro hermano?
Si él ya sabe. Hermano, póngase la corbata, usted es un diácono. Y los hermanos por veces decimos, voy a caerle mal al otro. Hermano, congréguese. Hermano, venga a su culto, no venga al culto que no es el suyo. Y usted muchas veces puede decir, hermano, que friega con J. Y no es que están fregando, es que lo están exhortando, es que lo están animando, es que le están motivando, es que están pensando en que usted, cuando usted se salga de la manada, ese mismo día se lo come el diablo y ese mismo día usted se cae de la fe. Y es por eso que nos exhortamos unos con otros. Y es por eso que nos animamos unos con otros. ¿Y quién es el que nos anima a los exhortadores? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que dirige la obra. Y el Espíritu Santo es el que le da la fuerza a un Timoteo. El Espíritu Santo es el que le da fuerza a un Pablo. El Espíritu Santo es el que le da fuerza a un evangelista. El Espíritu Santo es el que le da fuerza a un maestro. El Espíritu Santo es el que le da la fuerza a usted para animar al otro. El Espíritu Santo es el que me anima a mí para animar al otro. El Espíritu Santo es el mayor exhortador dentro de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que quiere que usted y yo terminemos la carrera en Cristo Jesús. Iglesia, la exhortación es un don. Es un don del Espíritu que usted y yo lo podemos pedir. Es un don que viene, es un ánimo, es una consolación, es una palabra de ánimo, es un amor por el prójimo, es un amor por la otra oveja, es un amor por el que no está, es un amor por el que no conoce a Cristo. Es un ánimo que viene de Cristo, pero es aquellas personas que lo piden, lo descifran y dicen, Señor, yo quiero ser un exhortador dentro de la iglesia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde.